Todos conocemos esta aplicación llamada TikTok. La conocemos porque la utilizan nuestros hijos, porque se la vemos al compañero de trabajo o porque la utilizamos nosotros mismos y estamos un poco enganchados. Recientemente esta aplicación ha saltado al terreno de la política internacional con una propuesta en Estados Unidos de prohibirla dentro del país. ¿Por qué es esto, Alfonso? ¿Cuáles son las razones que está utilizando el gobierno americano para proponer esta prohibición y cómo ha saltado una aplicación aparentemente inocua al terreno del conflicto internacional? Pues fíjate, no es que haya propuesto prohibirla, es que de hecho la prohibirá a partir del 2025 si la compañía dueña de TikTok, que se llama ByteDance, no se vende a una compañía americana, porque el epicentro de todo el problema geopolítico no sabría cómo decirlo, ciberpolítico de TikTok es que TikTok pertenece a una empresa china que se llama ByteDance. Y durante muchísimo tiempo se ha pensado que esta empresa ByteDance, que aunque se considera una empresa independiente, parece estar vinculada al Partido Comunista Chino y que podría estar utilizando los datos de los usuarios de TikTok, que en Estados Unidos superan los 170 millones de personas, para dárselos al gobierno chino. Entonces parece que la batalla por TikTok o por prohibir TikTok es parte de la tensión entre China y Estados Unidos que, más allá del terreno geopolítico y del terreno comercial, está empezando a pasarse también al terreno del Internet. Y de hecho es una cosa importante lo del TikTok ban dentro de lo que se llama el nacionalismo de Internet, ¿no? Que los países están empezando a tratar de controlar mejor su espacio de Internet en sus estados-nación. Están tratando de pasar los derechos del Estado-nación al territorio online. Y el caso de TikTok es uno de los principales. La posibilidad de prohibir TikTok apareció por primera vez de la mano de Trump en 2020, que dijo que era una especie como de venganza por lo que China había hecho con el virus, en fin, una cosa un poco estridente, pero más allá de ese punto estridente es un debate súper importante en Estados Unidos. Ha estado desde 2020 hasta 2024 en boca de todo el mundo en la política estadounidense y finalmente en abril se pasó esa ley... en abril de este año. En abril de 2024, se pasó esa ley que hará que TikTok o vende ByteDance su participación a una empresa americana, es decir, se desvincula a la empresa china, o si no, el gobierno de Estados Unidos prohibirá TikTok dentro del territorio americano. O sea, esto es que alguien que tenga la aplicación instalada de repente le dejará de funcionar. Luego lo podremos hablar porque luego no es tan fácil prohibir una aplicación porque puedes utilizar una VPN o irte a Canadá, sí. O sea, es muy complicado sacarla directamente del mercado, ¿no? ¿Y cómo haces para los teléfonos que ya la tienen instalada? O sea, eso sería otro melón que todavía nadie se ha puesto a abrir. Pero antes hablemos un poco de TikTok, que como has dicho es una aplicación que todos conocemos, con más de 1.000 millones de usuarios al mes. En Estados Unidos 170 millones de ciudadanos lo tienen instalado y lo utilizan, y es curiosamente la aplicación que más rápido ha crecido de la historia. Es decir, mientras que a Facebook y a Instagram les costó años superar la barrera de los 1.000 millones de usuarios, TikTok lo logró en apenas 4 años desde su lanzamiento en octubre de 2016. Y de hecho, esto lo conocemos todos, donde más ha crecido TikTok es en la pandemia. Durante el confinamiento todo el mundo estaba haciendo TikToks. ¿Cuál es el éxito de TikTok? Su facilidad. Porque mientras otras redes sociales tienes que crearte un perfil que vas expandiendo y vas creciendo, TikTok no requiere nada de ti, simplemente que interactúes con los vídeos que te va mostrando, que además son unos vídeos siempre inferiores a 60 segundos. Interactuar es simplemente, ni siquiera es dar like, es cuánto tiempo te quedas mirando el vídeo. Y eso el algoritmo ya distingue si ese vídeo te ha gustado, no te ha gustado un poco y te va dando, como siempre, contenido similar. Pero esto todos lo sabemos. Esto es lo que hace que sea altamente adictivo. O sea, TikTok es una aplicación súper adictiva. Y como decimos, TikTok, que en China se llama Douyin, pertenece a la compañía china ByteDance, que fue una compañía fundada en 2012. Y esto es lo que se cree, que ByteDance, pues como toda compañía china en el régimen chino... Que se precie, toda compañía china que se precie. Que toda compañía china dentro del Estado chino, que es un Estado de capitalismo de Estado, es decir, el régimen comunista funciona como una empresa, está vinculada al Partido Comunista Chino. Y el temor es que ese control que TikTok tiene esté siendo un filtro de datos, ¿no? Y que los usuarios de TikTok a nivel mundial puedan ver sus datos filtrados al gobierno chino. Y esto es lo que lo convierte, ya digo, en un problema político, porque ese algoritmo altamente adictivo de TikTok no te permitiría distinguir cuando te están dando información falsa, desinformación. O sea, permitiría a unos supuestos señores chinos un canal directo de desinformación a millones de usuarios en el mundo occidental. Este es un poco el problema político que se imaginan los americanos. Y no solo los americanos, porque ya hay otros países que le están haciendo la guerra a TikTok dentro de lo que digo de reafirmar los derechos de sus países o de sus
soberanías nacionales en el territorio de Internet. Y el primer país que prohibió TikTok fue el país con más usuarios de TikTok de todos, que era la India. Que también no le faltan conflictos con China. Que no, es que es precisamente por eso, fíjate. India fue el primer país que prohibió TikTok en junio de 2020. O sea, cuando ya TikTok estaba subiendo muchísimo en el resto del mundo. Y lo prohibió junto a otras 58 apps chinas en su territorio, en el territorio nacional de la India. Y fue a raíz, o como consecuencia, de una escaramuza militar en la frontera entre India y China, en lo que es el Himalaya, ¿no? Nos lo podemos imaginar en un mapa. China e India son dos países que tienen relaciones muy complicadas y que en esa frontera norte llevan dándose escaramuzas desde 1962. Y en 2020 hubo una que acabó con la muerte de 20 soldados indios y entonces la India, que hasta ese momento había sido un espacio muy abierto a compañías tecnológicas chinas, de repente el gobierno indio, a raíz de esas muertes de 20 soldados, decretó una orden ejecutiva por la cual se prohibió TikTok y otras 58 apps chinas. Y en esa orden ejecutiva se apelaba a la protección de datos y privacidad frente a elementos hostiles a la seguridad nacional de la India. Es decir, ha sido de los países pioneros en mantener su soberanía dentro del ciberespacio. Nacionalismo de Internet. E India era el país con el mayor número de usuarios de TikTok, 200 millones, que se dice pronto. 200 millones de personas. De sus 1.400 millones de personas, 200 millones utilizaban TikTok. Era el país donde más rápido se había implementado. India era el país con la red de Internet más barata, que más rápido crecía, y TikTok ahí había explotado. Y lo prohibieron de la noche a la mañana. Y Estados Unidos tomó nota de lo que sucedía en la India. Y a comienzos de 2020 empezó a estrecharse el cerco sobre TikTok, también pensando en esta posible filtración de datos. El primero que lo prohibió fue el Ejército y la Marina de los Estados Unidos, que prohibió que los móviles de la gente que trabaja en el Ejército y la Marina tuvieran instalado TikTok. Y esto ya es una medida que han hecho otros países como Canadá, como Reino Unido, Noruega, Francia, las instituciones de la Unión Europea también lo prohíben a sus empleados. Por miedo a que te grabe, a que comparta tu ubicación. A que comparta tus datos con esta empresa que, aunque ByteDance asegura cada vez que tiene la oportunidad de que nunca le daría datos al gobierno chino, aunque el gobierno chino se los pidiera, pues ahí entra un poco en decir, bueno, pues si Xi Jinping te pide que le des datos a una compañía que está afincada en China, ¿te vas a negar? Bueno, pues los países ya empiezan a protegerse. Y siguiendo en 2020, Donald Trump amenazó con prohibir TikTok en 45 días si ByteDance no se vendía a una compañía estadounidense. Y lo hizo mediante una executive order, una orden presidencial, pero los jueces lo paralizaron diciendo que era un abuso de poder, que no se podía prohibir de esa forma. Y lo cierto es que, tan contrario como ha sido Trump a TikTok, lo ha utilizado muchísimo ahora en la campaña. O sea, ya ahora parece que ya no aboga por la prohibición de TikTok. Y de hecho en la campaña americana se ha utilizado muchísimo TikTok, aunque haya sido la administración Biden la que haya cogido también el testigo de Donald Trump y haya seguido implementando la prohibición de TikTok en móviles no solo de la Armada y del Ejército, sino de cualquier funcionario de los Estados Unidos. Es decir, que esta lucha por prohibir TikTok continuaba. Entre tanto, había una gran oposición dentro de Estados Unidos, que es un país donde, la app de TikTok se usa muchísimo, 170 millones de usuarios. Y TikTok, además, está haciendo una campaña monumental de marketing online para lavar la imagen de la plataforma. Es decir, están saliendo vídeos de granjeros en Estados Unidos que dicen, es que yo TikTok lo utilizo para vender la leche de mis vacas, o sea, como diciendo TikTok con el pequeño negocio. Bueno, sí. TikTok es bueno porque está con el pequeño negocio, es una forma de que el pequeño negocio tenga una plataforma de marketing online, o sea, se está lavando la imagen y además también está promocionando muchos vídeos que sale, pues yo qué sé, por ejemplo, imágenes de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, de la crisis de la vivienda y eso intercalado con imágenes de los debates en el Congreso de los Estados Unidos sobre la prohibición de TikTok, como diciendo, hay problemas igual más importantes que el gobierno de los Estados Unidos debería estar atendiendo antes de la prohibición a nosotros. Lo cual, puedes decir, oye, pues es que es una operación totalmente bien montada. Pero finalmente, con operación o sin operación, el 24 de abril de 2024, el Senado americano dio su visto bueno final a la prohibición de TikTok después de que lo hiciera la Cámara de Representantes. Y esto es el Protecting Americans from Foreign Adversary Control Applications Act. Ley de protección de los americanos frente a aplicaciones controladas por adversarios extranjeros. Así es como se llama la ley. Por adversarios. Adversarios extranjeros, o sea, está básicamente en la guerra fría que tiene con China. Y esta ley proveerá para la prohibición de TikTok en 9 meses, eso nos sitúa en el 19 de enero de 2025, pero podría haber prórrogas si ByteDance no se vende a una compañía americana. O
O sea, es como el ultimátum, ¿no? O sea, y se desvincula por completo de sus lazos con China. Exactamente, se vendería a una compañía americana y entonces TikTok podría seguir operando. Pero lo que no quieren es que sea una compañía china la compañía madre o la compañía nodriza de TikTok. Y le dan 9 meses para eso, pero ya digo que puede haber prórrogas. Y no deja de ser curioso que esta ley de la prohibición de TikTok se incluya dentro de la Public Law 11850, donde hay muchas partidas, es una ley muy larga con muchas partidas, pero es también la ley donde se conceden 95.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán. O sea, es una ley como reestructurando la seguridad nacional de Estados Unidos en distintos planos, desde el plano más geopolítico de dar dinero a Ucrania, Taiwán e Israel, a prohibir TikTok. O sea, todo parece que está como en la misma línea de estrategia. Esta es una ley que les costó mucho sacar por el tema de las ayudas a Ucrania también. Exactamente, pero la sección de la prohibición de TikTok ha tenido muchísimo consenso de ambos partidos. O sea, la parte que más costó ahí era por lo de Israel y Palestina, pero la parte de TikTok salió con bastante consenso, de hecho, porque TikTok estaba promocionando vídeos palestinos. Y entonces eso ayudó a ganar votos de la parte más pro-israelí del Congreso americano. Y la presidenta de la Comisión de Comercio del Senado, que es donde se redactó finalmente la ley y se acabó aprobando, dijo: el Congreso está actuando para evitar que nuestros adversarios extranjeros espíen, vigilen, realicen operaciones malignas y dañen a estadounidenses vulnerables, a nuestros hombres y mujeres en el servicio público y al personal del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, es una ley plenísimamente geopolítica, una ley que está armando a Estados Unidos para la confrontación con las grandes potencias en el terreno online. O sea, yo lo que veo aquí en esas palabras que dices es que tienen un miedo inmenso a una manipulación masiva de los votantes en las elecciones. Totalmente. A estas no llegan y era imposible que llegaran, pero a lo mejor dicen, no se van a quedar aquí, sino van a seguir expandiendo estas capacidades adictivas y de persuasión por medios soterrados, de sin que la gente se entere, cambiar la percepción y la opinión pública. Es exactamente eso. Se considera que TikTok, aparte de la venta de datos que puede hacer o de la filtración de datos que puede hacer al gobierno chino, sea un canal directo al cerebro de los... Del gobierno chino al cerebro de los votantes. Pero totalmente, o sea, porque tú te pones a pasar vídeos y no estás distinguiendo los vídeos que estás viendo. Y puedes estar viendo vídeos de desinformación, vídeos manipulados por inteligencia artificial y tomarlos por verdaderos. O sea, eso es el peligro político que esgrimieron los legisladores americanos. Y se ha encontrado con muchísima oposición en Estados Unidos, que es un país donde se invoca la libertad de expresión como principio fundacional, ¿no? Porque se dice que la ley de prohibición de TikTok está redactada en unos términos vagos que pueden constituir una amenaza a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, y se dice además también, que es una crítica legítima, que el gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado información transparente ni pruebas que acrediten la connivencia de ByteDance con el gobierno chino. O sea, es simplemente pues como ByteDance es una compañía china y China es un estado comunista con capitalismo de estado, pues haces la correlación, ¿no? Pero ¿dónde está la prueba? Exacto. Y además dicen con bastante acierto, yo creo que si TikTok no es seguro, ¿qué hacen los políticos usándolo en las campañas electorales y todo? O sea, también ellos lo utilizan como un medio de masificación y de propaganda, ¿no? China ha dicho que ByteDance no se va a vender, o más bien ByteDance ha dicho que no va a vender. Aquí ya me ves el desliz freudiano. ByteDance ha dicho que no va a vender, TikTok ha recurrido a los juzgados esperando que se detenga la ley y el proceso promete ser una larguísima batalla judicial. Y entre tanto, lo que empezábamos hablando al principio del audio, ¿cómo prohíbes una app? O sea, sería la primera vez en la historia que Estados Unidos prohíbe una aplicación extranjera. Y verdaderamente plantea un problema de logística, ¿no? Es decir, ¿qué haces con los teléfonos que ya la tienen instalada? Tendrías que negociar con Apple y con Microsoft para que ya no pudieran ofrecer la aplicación en sus App Stores. ¿Qué pasa si la gente tiene una VPN? Bueno, una VPN que es básicamente que tu teléfono piense que tu internet lo estás cogiendo de otro país, ¿no? ¿Y qué pasa si lo haces con una VPN que se piense que estás en México y puedes seguir usando TikTok, ¿no? Pues abre un melón totalmente diferente. Vamos, que en enero, predicción de la Torre del Faro, en enero se podrá seguir usando TikTok en Estados Unidos. Yo creo que se prorrogará, sí, porque creo que tiene una prórroga de 6 meses. Se puede prorrogar hasta 6 meses la prohibición. No, y aunque entre en acción, el proceso será complicado. Larguísimo. Pero aquí hay una cosa que me interesaba mucho hablar, que creo que es el problema mayor que tiene TikTok detrás de todas las implicaciones políticas o estratégicas, que es el problema de la salud mental. Y la ley americana, que me he leído la ley entera, el Protecting Americans from Foreign Controlled Apps y todo eso, no dice ni una sola palabra de mental health ni de proteger a la población frente al impacto que tiene TikTok, que se sabe que tiene un impacto
negativo en el cerebro. ¿Negativo en qué sentido? Pues mira, aquí es donde se sabe, porque ya hay cada vez más estudios, que TikTok es terrible, destructivo para la atención, para la capacidad de atención del ser humano, y que está directamente relacionado con el mal rendimiento en clase de los estudiantes, la depresión en la juventud y la ansiedad. Y esto, si queréis os lo ponemos en la descripción, son unos artículos que están en el International Journal of Environmental Research and Public Health, el volumen 18, número 16, y el Cyber Psychology, Behavior and Social Networks, que es otra revista científica, el volumen 25, el número 5. O sea, son científicos que han visto con escáneres cerebrales cómo se comporta el cerebro cuando la gente está utilizando TikTok. O sea, estos son unos estudios ya desarrolladísimos. Sí. Y entonces, lo que sucede es que TikTok genera una adicción a la dopamina. Y ahora hablamos un poco saltamos del plano geopolítico un poco al plano cerebral. La dopamina es la famosa hormona de la felicidad, del placer, que nos da placer, pero además es fundamental en el proceso de la memoria, en el proceso del aprendizaje y en el proceso de la recompensa. Es decir, el cerebro segrega dopamina para que repitamos cosas que nos van bien, ¿no? Ayuda en ese proceso de repetición. Es por eso también la hormona de las adicciones, porque ese sistema de recompensa se activa con las drogas, por ejemplo, o con el azúcar, o con la pornografía. Todo es una segregación de dopamina. Rápidamente, esto nos lleva a cómo funciona el cerebro. El cerebro, composición de neuronas. Están separadas las unas de las otras, las neuronas. Ese espacio entre neuronas, ese puente, se llama sinapsis. Y para pasar de una neurona a la otra y saltar ese puente, esa sinapsis, se requieren neurotransmisores, que como su nombre indica, transmiten impulsos neuronales de una neurona a otra. Y la dopamina es uno de esos transmisores y lo llamamos el de la felicidad o el del placer, porque cuando lo tenemos en abundancia, es decir, cuando muchos impulsos intraneuronales se están dando a través de la dopamina, sentimos placer. Y es lo que nos da, todos lo conocemos, ¿no? Nos da ese chute de felicidad cuando nos sentimos bien, cuando hacemos deporte, cuando nos reímos, cuando tenemos sexo, cuando comemos algo que nos gusta. Todos conocemos lo que es ese chute de dopamina. Hay una zona del cerebro, que es el córtex prefrontal medio, que cuando se lo estimula, libera dopamina. Y así es como nos ponemos contentos. Por eso, si algún día estáis tristes, os vais a dar una carrera al parque y volvéis y estáis contentos, ¿no? Pues bien, lo que se ha demostrado es que TikTok incide directamente en este córtex prefrontal medio. Directamente. Es decir, incide directamente en la segregación de dopamina. Y como los vídeos son tan cortos y se hace de forma constante, estás constantemente segregando dopamina porque estás recibiendo una recompensa nueva cada vez que ves un vídeo. Cada vídeo es música nueva, color nuevo, movimiento nuevo, algo que te gusta nuevo, porque eso es el algoritmo que siempre te va a enseñar algo que te gusta. Entonces es constantemente chutes de dopamina y estás estimulando demasiado esa zona del cerebro. Y esto es lo que se ha visto, que te estimulan con cosas preferidas, inmediatas y constantes. Y lo que se ha visto también es que el córtex prefrontal medio es precisamente lo que se activa cuando estamos en reposo pero despiertos. Es lo que activa una cosa que se llama la red neuronal por defecto, que es esa parte del cerebro que está funcionando cuando soñamos despiertos, cuando estamos divagando, cuando estamos un poco empanados, lo que se dice relativamente. O sea, no es la red que se activa cuando estamos pensando problemas, resolviendo, teniendo que estar concentrados. Se activa estos dos, la dopamina y la red de soñar la red despierto. Neuronal por defecto, sí, la de soñar despierto. Entonces es lo que te deja empanado. Y cualquiera que use TikTok y de repente empieza a pasar vídeos, verá que de repente le ha pasado una hora y que no se ha dado ni cuenta y que estaba en las nubes. Pues eso es porque su red neuronal por defecto se ha empezado a activar y no has podido salir de esa red neuronal por defecto porque te ha estado dando placer la dopamina. Es decir, TikTok nos pone en un estado constante de abotargamiento mental. Por eso es terrible para la atención, porque el cerebro se acostumbra a estar en la red neuronal por defecto, en la del soñar despierto, y le cuesta volver a la red neuronal orientada a tareas, que es la parte del cerebro que se activa cuando estamos haciendo cosas coordinadas, cuando pensamos, cuando resolvemos, cuando hacemos cosas que demandan atención. Es decir, estás entrenando la parte del cerebro que te empana. Y por eso muchas veces cuesta volver a concentrarte en la lectura, cuesta volver a concentrarte en una tarea concreta cuando has estado en el dumb scrolling, que se llama. Es que hasta el propio nombre, el dumb scrolling, ¿no? El pasar vídeos como si fueras tonto. Y es que el uso... Es una pelea constante eso, ¿eh? Es una pelea constante. Y no solo con TikTok, con muchas aplicaciones, incluso los periódicos empiezan a hacer eso, de que puedes seguir yendo hacia abajo y cambiar Instagram, YouTube, ahora también tiene la parte de los Reels y los YouTube Shorts, que son lo que hace TikTok. Son vídeos cortitos que constantemente te están enganchando, atención, atención, atención. Y entonces dices que esto es un problema más profundo frente al tema de los datos y competición tecnológica a alta escala que hablábamos antes de China, Estados Unidos. Esto es mi opinión personal, pero yo creo que sí, porque
vemos el efecto negativo que tiene TikTok en el cerebro, que eso está demostradísimo, y el nivel medio de uso en TikTok en Occidente... Nivel medio de tiempo medio de uso al día por persona. De uso al día, 95 minutos al día por persona. Abierto 19 veces al día. 19 veces al día de chutes de TikTok es como si tomaras 19 chupitos al día. O sea, esa es la correlación que hacen los científicos. Eso es una media. Eso es una media. Si tú te pasaras bebiendo 95 minutos del día, o te pasaras fumando 95 minutos del día, estás poniendo tu cerebro en off. Que a mí me parece que es una cosa gravísima. Y eso es solo TikTok. No te digo el resto de aplicaciones. Los americanos y los estadounidenses pasan una media de 7 horas, 3 minutos en sus pantallas. Es mayor a la media global. La media global de uso de smartphone está en 6 horas 35 minutos. En España, 5 horas 38 minutos. Seguimos con Estados Unidos. Los adolescentes, entre 13 y 18 años, pasan una media de 1 hora más. 8 horas. 13 y 18 años, 8 horas delante del smartphone. Los niños de 8 a 12, de 4 a 6 horas al día. Y estos son números de la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Y estos números van a más porque este scroll infinito de TikTok es fácil, es adictivo y no tienes que hacer otra cosa que pasar con el dedo, pasar con el dedo, pasar con el dedo. ¿Tú crees que está hecho a posta? Entonces China pone esta herramienta a disposición de todos, pero se carga también a los suyos. Pues es que aquí es donde cambia la cosa. TikTok en China es diferente. Y esto es donde verdaderamente es mind-blowing. Todos tenemos un poco la idea del tipo de contenido que hay en TikTok, ¿no? Son bromas, que sí, que hay de repente cosas buenas, pero la mayor parte de vídeos en TikTok son vídeos como graciosos, bailes, chorradas, en fin. En China no funciona así. TikTok en China, que como hemos dicho al principio se llama Douyin, para empezar está restringido. En términos primero de tiempo. En China operan unas restricciones distintas que impiden acceder a usuarios menores de edad durante distintas horas del día. Si tienes menos de 14 años solo puedes ver Douyin 40 minutos al día. La app no está disponible entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. O sea, han entendido clarísimamente que la aplicación te distorsiona el sueño. Y es que eso lo sabemos. Tú te pones a ver TikTok o te pones a ver Instagram antes de meterte en la cama y no te duermes. Sí. Pues en China está prohibido de noche. Y es que además todo lo que nosotros vemos de bailecitos, de chistes y tal en TikTok, en China ese contenido está restringido. Y los vídeos que se ven en Douyin, en TikTok chino, son vídeos de ciencia, son vídeos como de experimentos, de ejercicio físico, de canciones culturales y nacionalistas chinas. O sea, el contenido está totalmente restringido. Es que China se ha dado cuenta y está protegiendo a sus niños. O sea, está protegiendo los cerebros de los niños, porque mientras los cerebros de los niños occidentales literalmente se les está pudriendo la capacidad de atención, y esto se ve en los números que digo del fracaso escolar, de la depresión, de la ansiedad, China está exponiendo a sus niños a través de TikTok a estímulos que parecen como positivos, pues ya digo, estímulos de ciencia, estímulos de cultura, y mientras nosotros estamos exponiéndonos por TikTok a tonterías, literalmente tonterías. ¿Por qué China tiene interés en sus niños? No por otra cosa, sino porque son los soldados del futuro. Y es que lo decimos aquí muchas veces, China está preparando una invasión de Taiwán que llegará en algún momento del tiempo y está protegiendo a su generación. O sea, China tiene un enorme problema de envejecimiento y está protegiendo a su futura generación. Entonces, mientras sus soldados salten la trinchera, los americanos estarán viendo... O sea, es una exageración. TikTok. Es una exageración, pero verdaderamente da que pensarlo. O sea, poned en YouTube un vídeo que es TikTok in China y os aparecerán vídeos de cómo es los vídeos de TikTok en China, y es que son totalmente distintos. O sea, los chinos han entendido que la atención de los jóvenes es una forma de preservarlos como generación, es un recurso estratégico, tan importante como cualquier otro. Por eso, a mí me parece bastante interesante que en el debate del TikTok ban se esté hablando de vender TikTok a una compañía americana, que sí, que eso podría solucionar el problema supuesto de filtración de datos al gobierno chino, pero no pondría fin a la enfermedad de la falta de atención, que es un opiáceo. El estar constantemente recibiendo estímulos de dopamina de vídeos que te gustan y tú pasando con el dedo nada más, no tienes otra cosa que pasar con el dedo y pasarte horas y horas viéndolo. Y no se le pondría fin simplemente vendiéndolo a una compañía americana. Yo no estoy diciendo que haya que imitar el modelo chino de lavar el cerebro, y también porque los chinos, o sea, los vídeos que ven los niños chinos es como canciones, ya te digo, del Partido Comunista, como rallies inmensos de todos súper bien uniformados y súper bien ordenados. O sea, también es una forma de ingeniería, es otro extremo de ingeniería social. Pero el TikTok ban solo va a prohibir el elemento como político, no va a prohibir un elemento que creo que es mucho más profundo, que es el problema de TikTok para la salud mental. Que ahí es donde está el verdadero problema. Y ahí entras en el debate de hasta qué punto se puede meter el gobierno. Porque esto, si debería o no dejarse,
en las manos de los individuos, de nosotros, de tomar la decisión de, pues, me descargo la aplicación o no y hago un uso responsable o no de esta aplicación. Para perder el tiempo, pero porque quiero perder el tiempo y porque me apetece estar haciendo nada un rato. Pues eso sería el argumento en contra de no me prohíbas a mi TikTok. Claro, no, si prohibir ya sabemos que es una cosa como muy de los regímenes, ¿no? Pero verdaderamente lo que quiero traer un poco a colación con este audio es que hay un problema fundamental que lo están alertando los psicólogos y los neurólogos, que es el impacto que tiene en la generación constante de dopamina mediante estos pequeños vídeos en el cerebro, y que sin embargo esto no está entrando dentro del cálculo de los policy makers americanos, ¿no? Que solamente, no, es que le da datos a China. No, sí, pero le da datos a China y destroza nuestra juventud. Y destroza el cerebro de quien lo usa. Y es que eso, de verdad, ve un vídeo en YouTube, yo es que los he visto mucho para preparar el podcast y tal, de neurólogos explicando el impacto de TikTok en el cerebro. Y del dumb scrolling, del infinite scrolling, de la cantidad de horas en la pantalla, la alteración de sueño que hay, cómo está relacionada con los problemas de depresión, de ansiedad. O sea, es que no es una coincidencia que los mayores problemas de salud mental de nuestra época sean la ansiedad y la depresión, y que eso esté catalizado también por el uso excesivo de las pantallas. Pues espero que ahora todos nuestros oyentes lo primero que hagan al cerrar el podcast es borrar varias aplicaciones. O desde luego tener un poco de conciencia de cuánto tiempo pasas bajando vídeos en Instagram o en TikTok. No, te da que pensar, y desde luego me ha gustado mucho la unión de esta historia de geopolítica al principio con luego llegar hasta nosotros, hasta nuestra unidad particular de cómo nos importa a nosotros y cómo se está utilizando esto como arma para los conflictos del futuro. Porque es que, ya decimos, la atención es un elemento estratégico como cualquier otro, en mi opinión. En cualquier caso, Nico, te veo la semana que viene con un tema nuevo.